cruzan las aguas del canal. Los extranjeros que se van, las suaves ondulaciones de las aguas del infierno tratan de evitar la cerrazón. Mediodía. Bueno, agradezco la presencia de todos, la verdad, por la respuesta a la convocatoria. Es una felicidad y un milagro reunir en la biblioteca a tantos amigos y a mis familiares. Espero que disfrutemos el momento, espero que sea un momento que recordemos, un momento inolvidable. En primer término quiero agradecer a Barco Edita. Barco Edita, ese es el nombre del editorial. Imaginen un barco pequeño zarpando desde un muelle viejo, un muelle soñado. Imaginen el mar calmo y el viento cálido. Imaginen que uno está arriba de ese barco y que se deja llevar. Eso es Barco Edita, un conjunto de voluntades que hacen la vida mejor. Sin ellos el libro no hubiera sido posible. Yo estaría empantanado, sin lugar a dudas, y desanimado por la falsa cortesía y por las excusas y negativas de otras editoriales. Gracias Barco Edita, gracias por hacer posible la edición del libro. Vamos a tratar de que la presentación no sea una presentación ortodoxa. Muchos amigos me dijeron, trata de que no sea un embole. De mi parte voy a contar historias que me han sido contadas por mis presentadores. Voy a intentar hacer literatura, bella palabra, más en este lugar. Puede ser que me quiebre en algún momento, pero vamos a tratar de disimularlo entre todos. Charlie Carlos Spray es historiador y economista. Nació en Banfield en 1955 y es un sufrido hincha del taladro, que a pesar de todo mantiene su permanencia en primera desde hace 12 años ya. Su abuelo paterno fue un alemán de origen judío, prisionero en el campo de concentración de Sachsenhausen entre 1935 y 1937. Uno de sus hijos, el hermano de su padre, o sea, el tío de Charlie, llamado Karl Herbert, Carlos como él, no consigue salir vivo. Detenido en el campo de concentración de Buchenwald, es asesinado finalmente en Auschwitz en 1942. Ambos, padre e hijo, tenían una destacada militancia sionista de izquierda. Esa fue su herencia genética, me señala Charlie cuando hablamos. Y me dice que comienza a tornarse conciencia hacia sus 15 años, cuando en el ILSE, una escuela secundaria dependiente de la UBA, forma parte de grupos de acción y resistencia. De hecho, 8 de sus compañeros, hermanos de cursada y colegio, están entre los 30.000 desaparecidos. No crean que yo estoy contando la historia de Charlie nada más, o que estoy presentando al presentador. Estoy entrando en la antesala, estoy entrando en el clima del libro.
Fueron tiempos aguerridos. En el fútbol mandaba a Estudiantes de La Plata de Subeldía campeón del mundo frente a los ingleses. Los ingleses ya eran percibidos por gran parte de los argentinos como piratas, como enemigos. Se vivía un clima de rebeldía impuesto por el Mayo francés del 68 y la masacre de Tlatelolco. Era el tiempo de las manifestaciones intensas del este al oeste del globo contra el imperialismo. Era el tiempo de la protesta contra la guerra de Vietnam y la lucha por el socialismo con el ejemplo del Che. También era el tiempo de nacimiento de los grupos de rock argentinos, cuyas semillas germinan hasta ahora, y es la música que yo pensaba que escuchaba en los personajes de mi novela. Esos temas daban impulso, poesía y color a nuestras vidas. Tratemos de situarnos en la época, fines de los 60 y comienzos de los 70. Pensemos en los posteriores hechos de Trelew y en el golpe militar en Chile de Salvador Allende, tan impactantes y decisivos para muchos de los que estamos aquí. Como dice Ricardo Piglia, serán esos nuestros años de formación. Esos hechos moldearon el carácter de nuestra generación y el de los personajes centrales de la novela. En la novela intento relatar no tanto la ideología o la cuestión política, sino la dimensión humana de los personajes, su deriva existencial en medio de una catástrofe, los intentos para salvar la vida y los pasos erróneos para perderla. Charlie junto con su compañera Silvia se exilia en Río de Janeiro en noviembre de 1976, donde vive hasta 2012. En la etapa brasileña crece personal y profesionalmente. Crea una compañía de turismo receptivo para el creciente turismo argentino del DM2. Recibe cálidamente a mis padres en algún viaje y también a muchos amigos y compañeros en situaciones personales precarias, incluido yo mismo. Con los años forma una tremenda familia, poblada de hijos y nietos. Pero como en todo exilio son interminables, los escalones a subir y las peripecias hasta lograr el regreso anhelado. Este regreso le permite a Charlie cursar una maestría en Historia Contemporánea en la Universidad General Sarmiento y plasma su mirada sobre la organización PRT-ERP en sus tesis de grado hecha libro, publicada por la editorial de la misma universidad en 2022. Es un trabajo muy original con epicentro en los sucesos de Monte Chingolo de diciembre de 1975. Actualmente se dedica a la enseñanza universitaria en materias sobre la globalización y la historia económica argentina. Omito más detalles de la biografía de Charlie. Eso sería de la biografía y de la geografía también. Bueno, eso sería otro libro. Pero debo decir que llegan a Brasil con 20 y 21 años. No sé por qué Charlie me hace señalar esto, pero había algo que él gozaba de que Silvia era un año más grande que él. La cuestión es que llegan a Brasil con 20 y 21 años, estuvieron una semana en la casa de un tío y a los 2 días de llegar a Río Charlie consigue trabajo. Algo inédito porque no tenía nada, no tenía documentos, no tenía papeles, y consigue trabajo en una tienda japonesa de venta de huevos. Se cansa de vender huevos por todo Río de Janeiro, algo que tenía su misterio y su dificultad.
Además de su comunicación con los japoneses era de mutua desconfianza. Se miraban con recelo, entrecerrando los ojos. Con ese primer ingreso y con los pocos $300 que tenían ahorrados, consiguieron mudarse a una pensión y luego a un departamento y así prosperar. Como dice el Osvaldo de Beto Brandoni en Made in Lanús, que sería la obra de teatro, y después en la película Made in Argentina, el exilio es estar siempre callado, es no reírse, es no poder comer una pizza con un amigo, es no poder en todo Nueva York sentarse a tomar un café con nadie. Pero por suerte Charlie y Silvia estaban juntos para vivir, para reírse y para remontar la cuesta. Escuchen esto porque es el final de La semblanza de Charlie y la verdad que es para prestar atención. Para esa pensión a la que se mudaron después de estar en la casa del tío unos pocos días, se compraron un colchón, una sábana, un ventilador, una cocinita de campamento con una sola hornalla y una radio 7 mares para escuchar los partidos de Banfield. Charlie, que viene atajando penales en todos los sentidos posibles desde hace muchísimos años, te cedo la palabra. Bueno, hola a todas y todos, una alegría verlos aquí. Mucha gente, mucha más de la prevista, muy lindo. Muy emocionante para todos, ¿no? Pero especialmente para Gaby, que escribió este libro y es un hito personal significativo. Entonces tenía que escribir unas palabras para hoy y empecé a pensar y miro el libro de Gaby y me pregunto, ¿cómo interrogar el pasado? En fin, ¿cómo transformar los recuerdos, la memoria de lo vivido en una ficción y por medio de la magia de las palabras provocar que esta ficción sea a la vez el propio Gaby y la del detenido desaparecido Julián? Transformando este proceso furtivo en memoria, en identidad, en pertenencia histórica y en una magnífica novela que se las recomiendo. Gaby concibió algo que parece fácil de lograr, pero no lo es, que consiste en narrar su experiencia como preso político, navegando, yendo y volviendo, emergiendo y sumergiendo 1000 veces entre lo personal y lo colectivo, pero desde la ficción, conjugando la supervivencia en una prisión con la de un país sumergido en un etos asesino. Y de esta forma busca contener a sí propio y a todos los que vivimos esos tiempos de infamia. Eso sin dudas es algo muy singular que encontramos en el bien absoluto. Ahora algo de teoría. El filósofo alemán Walter Benjamin sostenía que una de las principales tareas del historiador consistía en dar voz, luz, espacio a la voz de los oprimidos, arrollados, estropeados por la tradición, por la narrativa de los vencedores, y nos propone el rescate de los oprimidos, al rescate de la historia de los cuales no se les cuenta la historia. Y propone hacer eso cepillando la historia a contrapelo. Gaby, a través de los múltiples recorridos y formas que adquiere el relato, de las situaciones que le tocó vivir a Julián, va al encuentro del gato y lo cepilla, bien cepillado. Cepillaste el gato, le pasaste a contrapelo el peine al gato, no te va a dar alergia. En la Argentina, desde el retorno de la democracia, se produjeron muchas teorías y supuestos para explicar la militancia setentista. Y ellos, que definieron esos conceptos, parece que saben más que lo que sabemos nosotros de nosotros mismos. Primero fue la teoría de los 2 demonios. Luego, a partir de los años 2000,
una extensa producción de sociólogos, historiadores, cientistas sociales, que pobló las librerías con interpretaciones de los 70, asociando a las organizaciones a las que pertenecíamos, que eran anticapitalistas, antisistema, luchaban por un socialismo definido de varias maneras, nos definían como voluntaristas desconectados de la realidad, en búsqueda de propósitos sacrificiales o sujetos heroicos suicidas. Aquí nadie fue suicida, pues estamos presentes, Gaby, entre tantos otros que deben estar en el público. Esta peligrosa construcción se propone sustraer al sujeto de su andamiaje revolucionario para reducir la discusión a aspectos ajenos a sus propuestas transformadoras. Donde existía conciencia política, un sujeto social con un compromiso revolucionario, se lo tachó a todo eso de un mero voluntarismo, desprovisto de conciencia y propósitos. Los usos y olvidos de la operación histórica son necesarios e imprescindibles para dominar los significados y sentidos del pasado reciente. Es importante recordar y poner sobre la mesa que para escribir la historia de las izquierdas, no importa cómo se escribe, sino desde qué lugar se escribe, cómo se mira esa historia y desde qué lado. Ese anacronismo, el de juzgar el pasado con categorías vivenciales del presente, acaba por ocultar la subjetividad de la época, aquella que mencionó Gaby. La Revolución Cubana a solo 100 millas de Estados Unidos o el triunfo vietnamita sobre el imperialismo yanqui. Para quien no vivió esa época, resulta muy difícil comprender la combustión de las luchas políticas que nos vieron como participantes y nos dieron sentido, pertenencia, dolor y nos dieron a muchos vida para toda la vida. Gaby Julián llevó en su cuerpo para siempre las marcas de la violencia de los torturadores. Y luego, ya legitimado como detenido, discutió en la cárcel consigo mismo las múltiples facetas que va adquiriendo el bien y el mal. Pero ahora ya arropado por los otros presos políticos como él y su familia. O sea, se trata de un libro político, que no es político, pero lo es. Creo que aquí radica la magia del libro y de la novela. El espacio y el tiempo manejados a su merced y necesidad para Gaby expresar sus emociones, pasadas y presentes. Y vaya sufrimiento que tuvo Gaby. Para concluir, tomo o adapto una de las frases finales del libro, un pequeño spoiler, donde él sostiene que debemos confluir todos nosotros, víctimas y sobrevivientes, en la gran avenida de los sueños partidos. Una vez, 2 veces, 30.000 veces. Felicitaciones, Gaby, gran libro. Gracias, espectacular, espectacular. Dale, dale. Bueno, Yago, qué increíble, ¿no? Estos presentadores míos que me conseguí. ¿Qué va a ser? No había mejor. ¿Eh? Es lo que había. Sí. Bueno, resulta que a Yago lo detienen en el año 77 con un portafolio o un bolso lleno de libros. Parece una cosa sin importancia, una cosa nada grave. Pero esa situación empezó a tomar un color oscuro, o sea, de consecuencias imprevisibles. En el bolso Yago tenía, cuando lo detienen, lo agarra un comisario, agarra el bolso y ve que tiene el libro rojo de Mao, la tesis 11 de manuscritos económicos para leer al Pato Donald, pedagogía del oprimido, hasta que el comisario se detuvo en un libro de tapa roja que le produjo como repulsión o un estado de una mueca, se le hizo en el rostro. La tapa decía Ernesto Cardenal en Cuba.
El comisario le dice, ¿usted sabe lo que tiene acá? Yago, por supuesto, en ese momento, ¿vieron eso que se dice que en los minutos antes de la muerte uno ve pasar su vida rápidamente? Bueno, él empieza a ver pasar su vida. El comisario ve que ustedes me hicieron dedicar los libros. A Yago, una novia que tenía, Mirta, le dedicó el libro. Pero en el libro le puso Viva la Revolución, viva el amor, viva el Pele. Sí, porque Yago es egresado del Pele también. Bien, Yago. Y remataba la firma de la dedicatoria del libro de Ernesto Cardenal con un dibujo de la hoz y el martillo. O sea, gran ayuda Mirta nos dio de vivir, pero bueno, teníamos toda nuestra candidez, nuestra ingenuidad, y los libros eran libros, no eran cosas que mataban. Bueno, efectivamente Yago ve pasar su vida en ese momento, recuerda un recital que dio con su amigo Gerardo, un recital de piano con guitarra y percusión en agosto del 73 en el salón de actos de la escuela, cuyas paredes estaban tapizadas con afiches de los fusilados de Trelew. El Pellegrini era un hervidero, yo estaba ahí también. Yago había sido elegido delegado de su curso y ya en ese momento ya un poco no le importaba mucho nada porque estaba en sexto año, iba a egresar antes del final de las clases. La cuestión es que va a una clase y le preguntan, el profesor de merciología le dice que exponga sobre la producción de leche, sobre los tambos. O sea que ya tenemos los huevos japoneses de Charlie y los tambos de Yago. No sé si ven cómo se van. La cuestión es que Yago trata de mantenerse serio frente al profesor y dice que no tiene ni idea de la producción de leche ni nada que se le parezca. La verdad que le pusieron un 0 grande como los huevos japoneses, pero no le importaba nada porque lo que le importaba era estar con Mirta y vivir y el cambio en la sociedad que nosotros veíamos como un cambio posible. Con Mirta marcharon en septiembre del 73 gritando Viva Chile, cuando fue el golpe contra Salvador Allende, y al año siguiente escapaban como podían de la represión desatada en la vieja Facultad de Sociología, en la avenida Córdoba, que ya no existe más, que fue demolida, pero se mantiene la capilla, ¿no? Obviamente la capilla se mantuvo en pie. Bueno, todos esos recuerdos pasaban por su cabeza mientras el comisario decidía qué iba a hacer con él, ¿no? Y en eso ocurre algo, suena el teléfono, se escucha que el comisario dice, ¿pero vos te haces cargo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Te haces cargo? Y es lo que le contesta el interlocutor en el teléfono. Y el comisario lo mira a Yago y le dice, te salvaste, pibe. Te estaba por llamar para que te vengan a buscar, y ahí quién sabe qué te pasaba. Y suerte que no te paró el ejército, que te paró la policía. Tirá todos esos libros ya, le dice el comisario. Un par de minutos después se abre la puerta del despacho del comisario y el que había hecho el llamado, una persona, un conocido de quien después con los años sería su esposa, lo rescata de la comisaría y se lo lleva. Era abril de 1977 y Yago supo un tiempo después que esa tarde de sábado su juventud se había terminado. Por supuesto que nunca se desprendió de esos libros. O sea, ya a esta altura tenemos dos historias, la huida y el exilio de Charlie, tan improbable,
un Charlie para mí pudo filtrar y no quedar atrapado, ¿no?, en un embudo siniestro, porque las probabilidades de salvarse eran muy pocas. Y tenemos también el destino de Yago, que de alguna manera funcionó como un llamado providencial de una persona providencial. Podría no haber ocurrido, y Yago podría haber sido arrebatado, caído en las garras de los militares, y bueno, y ahí entras en un torbellino, no me sale bien la palabra, pero en algo que hace desaparecer el cuerpo, digamos. Pudiera haber ocurrido en el caso de los dos. Digo esto porque tiene que ver con el libro, y a la vez quiero que imaginemos juntos, si fuera posible, el vacío posible de nuestra ausencia, o sea, de la ausencia de nosotros tres, que fue posible, la ausencia de muchos de los que están aquí. Imaginemos lo que significa el vacío de miles de ausencias. Imaginemos toda la riqueza que se ha perdido. En el siglo V y IV antes de Cristo, Yago integró la selección griega de fútbol, junto a Aristóteles, Sócrates y Platón. El técnico era un filósofo llamado Cornelios Castoriadis, era el director técnico de la selección griega. Ubíquense, siglo IV y V antes de Cristo. Y jugaron la final contra la selección italiana, cuyo capitán era Franco Berardi, un filósofo también que va a llegar lejos, parece. Bueno, Yago es psicoanalista y escritor, expresidente y secretario científico del Colegio de Psicoanalistas, director de la revista virtual El Psicoanalítico y de Magma, sitio dedicado a la obra de Cornelio Castoriadis, el técnico docente y conferencista de modo presencial y online en Argentina, México, España y Chile. Actualmente dicta el seminario Atravesar lo extraño, es colaborador de Página 12 y de numerosas publicaciones de psicoanálisis de Argentina, España, Brasil, entre otras. Ha publicado diversos libros, el último de ellos es Todo lo que querías saber sobre las ultraderechas y no te atrevías a preguntarle a H.P. Lovecraft. Es también miembro desde 1992 del grupo de fútbol de los sábados por la mañana, en el que, parafraseando a Beckett, intenta fracasar cada vez mejor, pero no lo estaría logrando. Bueno, Yago, mira al arco, no sé, patear segundo palo, hace algo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo ver tanta gente en un ambiente de tanta conmoción, me parece, ¿no? Y también alegría, porque eso me parece importante que esté presente, ¿no? Lo que yo voy a contar, que me ha costado mucho, realmente, estoy acostumbrado a presentar libros. A veces me ha tocado presentar libros espantosos y siempre me han dicho que era mejor la presentación que el libro, ¿no? En este caso es exactamente al revés. No hay manera de que esta presentación haga honor a la letra de Gaby, expresada en su libro, y por lo tanto es una presentación imposible esta. Escúchenla así, ¿no? Sobrepasa mis palabras lo que Gaby ha escrito. No tengo palabras que puedan transmitir algo de esto. Igual lo voy a intentar fracasar mejor de lo que pensaba. Yo leí varias veces el libro de Gaby en distintos momentos y siempre me encontré con un libro distinto. Y con un libro que a mí me hacía escribir un libro distinto, porque cuando leemos un libro, el libro nos escribe. Esto es inevitable, así debe ser cuando realmente es un libro que vale la pena, ¿no? Y que deja algo.
Yo me vi sobrepasado por la odisea de Julián, que es el protagonista, a quien Charlie mencionó. Esto que yo voy a decir tiene una gran complementariedad con lo que vos dijiste, desde un lugar distinto, pero para quien lo escucha seguramente se va produciendo un entrecruzamiento. Julián atraviesa una odisea en todo el sentido griego, realmente que tiene, que implicó para él y para quien la relata, que es Gaby Bari, en un increíble trabajo de desdoblamiento, porque eso es una filigrana que Gaby va haciendo entre Julián y él, ¿no? Realmente ha sido un trabajo sobrehumano. Sobre todo uno, el hacer poesía de algo que es monstruoso, ¿sí? Escribir poesía sobre lo monstruoso. Lo logra ampliamente. Sobre el mal absoluto, escribe un texto poético, muy bello y muy terrible. Yo a Gaby lo conozco de fútbol, ahí nos conocimos, y siempre me ha maravillado cómo juega, lo que hace con la pelota. Él la mueve, la pone debajo del pie, la lleva, la trae. Es como un prestidigitador y uno no sabe cómo sacarle la pelota. Tiene un efecto hipnótico. En el libro hace exactamente lo mismo con sus captores. Hay algunas escenas que son increíbles, hasta pese a lo trágico que es, destila humor, porque Gaby empieza a desorientar a sus interrogadores y hasta a sus torturadores, ¿no? Que ya no saben bien delante de quién están. No le creen, pero bueno, léanlo y van a ver que es así. Gaby consigue quitarle algo al horror. Esto es lo que a mí me resulta maravilloso, para que del horror pueda surgir, a lo mejor porque se tomó en serio la frase de Aristóteles que cita, que dicen que Aristóteles dijo: vive como mortal, vive como si fueras inmortal, vive como mortal, vive como si fueras inmortal. Tal vez por esto se trata de una escritura contra la muerte. A mí me hizo acordar a Sherezade. No sé si a vos se te pasó por la cabeza en algún momento esto. Saben que Sherezade, para que el sultán no la liquide, le cuenta noche tras noche un cuento y lo va como embobando con lo que le va contando, y así va postergando indefinidamente su final. Lo va dilatando, y yo creo que el dilatar el final y el escapar de él, que eso en el libro van a ver si Julián escapa o no. Gaby sí escapó, lo tenemos aquí. Y esta palabra que esgrime realmente como un prestidigitador, como un esgrimista consumado, me hizo acordar en la frase de René Char, esa frase que dice: el infinito ataca, pero una nube salva. La nube claramente es la palabra, que se erige sobre el sinsentido y sobre la noche más oscura para frenar también los lacerantes rayos del cosmos, como aquello que puede dar algún sentido al sinsentido absoluto. Gabriel dice en el texto que quiere dejar constancia para el lector de que otro mundo podría haber sido posible, que era todo lo que nosotros pensábamos en esa época. Estábamos convencidos. En algún momento vos hablás de algo como ilusorio, no, pero sin ilusión, que es engañosa, por algo se llama ilusión, tampoco hay proyecto posible ni futuro posible. Todo lo que existe primero tuvo que ser imaginado, decía alguien, no me acuerdo quién. Después pero estuvo bien lo que dijo. Porque además Julián dice algo que es muy profundo. Argentina es Saturno, devora a sus hijos. Recordarán el mito, ¿no?, de Saturno. Castra a su padre, Urano, y luego se dedica a devorar a todos los hijos que va teniendo para no correr el mismo destino. Y esto es algo sin fin. En la Revolución es un sueño eterno, el libro de Rivera. Castelli ya está enfermo de muerte y se enfrenta
a la imposibilidad de su futuro y también a la dolorosa realidad de la revolución misma. Y se hace un cuestionamiento, en la pluma de Rivera, de si el ideal de un país libre y justo es realmente alcanzable o si se trata simplemente de un sueño eterno, destinado a repetirse una y otra vez en la historia argentina. Yo creo que ahí lo que está plasmado es que un sueño eterno tal vez habla de algo que nunca puede consumarse de modo definitivo. Y a lo mejor esta es la enseñanza que nos deja el periodo histórico que nos tocó vivir y padecer al mismo tiempo, ¿no? Es decir, la búsqueda de un cambio profundo, total y absoluto de la sociedad en realidad implica un movimiento permanente, porque fracasa cada vez mejor. Vuelvo sobre esta cuestión. En ese sentido, el título del libro es provocador, porque hay un bien absoluto, existe, además, es bueno, es deseable. ¿El bien absoluto es capaz de convocar al mal absoluto? ¿Es el bien absoluto algo que debe orientar una búsqueda incesante? Son preguntas, yo no tengo respuesta ni nada que se le parezca. Yo lo que quiero remarcar, antes de terminar, es que en Argentina ocurrió algo notable. No hubo un solo acto de venganza, salvo esa trompada que le pega, no me acuerdo qué milico en Bariloche, que es algo... Astiz, ¿sí? Un compañero nuestro, ¿no? Que ni siquiera podemos pensarla como venganza, ¿no? No hubo venganza. Creo que esto es importante como enseñanza, como algo superador de lo trágico. Se impartió una justicia parcial, no del todo justa, es cierto, porque nosotros todavía convivimos con muchos sujetos que permanecen en las sombras y que encima saben sobre el destino de muchos de los desaparecidos y no lo dicen. Y también sabemos que todavía hay archivos clasificados. Bueno, termino con lo siguiente, que es una adivinanza. Una adivinanza para ver si alguien la puede responder, que es una adivinanza que Julián Gavi le hace al carcelero cerca del final del libro. Le pregunta, porque él quiere hacer algo y para hacerlo le dice al carcelero, si la adivinas me vas a permitir hacerlo y si no, no. Ir al baño, yo quería ir al baño y no me decía, no, hacia ahí. Digo, bueno, te hago una adivinanza, si la sacás, no voy al baño. Decila vos. No. ¿Por qué la chiva del Prado, teniendo la puerta abierta, saltó sobre el alambrado? La repito, alguien la va a tener que responder. ¿Por qué la chiva del Prado, teniendo la puerta abierta, saltó sobre el alambrado? Bueno, qué buen final con la adivinanza, se van a quedar todos calientes. No, la respuesta no la voy a dar. No. No digas que no, decir que digo, sí, así lo compran. Sí, buscalo. Buscalo. Por ahí está. Mecanismo de marketing. Por ahí está la respuesta, qué sé yo. Pero está bajo llave la respuesta. ¿Fuiste al baño? Por supuesto, porque no la adivinó la respuesta. Me dijo, hijo de puta, me dijo, ustedes van a ganar, si no los matamos a todos, y me tuvo que llevar al baño. Y me dice, bueno, pero decime la solución. Y yo le digo, no, primero llévame al baño y después yo te repito la adivinanza y después si querés, cuando yo esté en otro lugar, me decís tu nombre y yo te digo cuál es la respuesta. Y bueno, así fue como en las 1001 noches que va salvando su vida, bueno, pude lograr con la adivinanza. Era una adivinanza que mi papá
nos hacía, que mi papá nos hacía desde chicos, que nos volvió locos durante muchos años, no solo a nosotros como hijos, sino a los nietos y así, y nos tuvo. Y un día me dijo, Gaby, estoy jodido porque prometí dar la respuesta en el 31 de diciembre del año 2000 a las 12 de la noche y no sé qué ponerme, dijo. Entonces me dijo, escribime una respuesta. Me parece que ahí empezó el tema de la escritura. Porque... Bueno, yo no sé, dicen que spoilear no está bien. Pero cuando algo está más o menos bien no pasa nada, no pasa nada. Tenemos tiempo un poco de tiempo para que yo termine la presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional, realmente no lo puedo creer, estar acá con todos ustedes. La verdad que es inolvidable para mí, es un momento como pocos. No sé, alguna vez pensé que con este tema del libro que me hubiera gustado no haber escrito, porque si no hubiera vivido lo que vivimos, el libro no hubiera existido y entonces todo hubiera sido un poco distinto. Bueno, Julia es uno de los personajes de la novela, es la profesora del taller literario en el cual se va construyendo la novela. Le dice a Gabriel, en realidad soy yo, pero pasó a ser un personaje literario que se separa de mí, tiene mi nombre, pero yo de alguna manera se va convirtiendo en un personaje. Entonces está la relación en la segunda parte del libro entre Julia y Gabriel. En realidad Julia es una persona real que se llamó Susana Campos y fue mi profesora de taller literario y fue muy, muy lindo el proceso de aprendizaje, de escritura, lo que yo pude avanzar con ella y lo que me dejó Julia, Susana. Julia le dice a Gabriel que los hechos narrados claramente no ocurren en el futuro. Los hechos remiten en su totalidad a un pasado reciente, pero le pide que intente escribir en un presente perpetuo. La historia, le dice a Gabriel, aún siendo así, seguía y seguiría ocurriendo en todos los presentes posibles. El lector hipotético se vería inmerso en esa realidad, en una lectura inmersiva, le decía a Julia, y los sucesos narrados, reales o ficticios, proyectarían su sombra y sus consecuencias hoy y dentro de 100 años. Es una historia incesante, le dice Julia. Lamentablemente sigue ocurriendo. Esto lo escribí, por supuesto, hace un tiempo atrás, esto que le dice Julia a Gabriel, recordando cosas que Susana me dice a mí en el taller literario, y le doy la razón a Julia ahora que pasó un tiempo importante, porque la narración dialoga con el momento presente. Estamos viviendo un tiempo límite en todos los órdenes. Una realidad que podemos decir peligrosa, desbocada, bastante parecida a aquella realidad de la década del 70 hasta el año 83. Uno puede pensar distintos futuros posibles, pero todo pinta bastante inquietante, en muchos sentidos. Intentamos fingir normalidad para seguir viviendo, digamos, porque si no sería imposible. O sea, opera una especie de negación para pensar que todo esto que vivimos ahora es normal, como ocurrió también en la dictadura, que todo parecía que transcurría en la superficie normalmente. Se jugaba el mundial, a 10 cuadras estaba la ESMA, seguían pasando cosas,
pero había una apariencia de normalidad. Ahora también pareciera que, bueno, qué sé yo, vamos para adelante. Tratamos de seguir a pesar de lo que estamos viendo. Yago dice en el prólogo del libro, dice que la generación a la que pretendieron desaparecer sigue siendo atacada. Parece por momentos que es neutralizada esa generación. Pero la generación nuestra descansa y se aleja, pero retoma siempre en formas distintas, toma distintas versiones. O sea, no logran acallar a esa generación. Yo escribí acá que es como un faro que gira 360 grados, que por momentos deja oscuras una parte del cuadrante, pero en los momentos cruciales retorna e ilumina la noche cerrada, como antagonista de una realidad dura y triste. En el libro también digo que esa generación perdida da batalla aún después del genocidio. En la prehistoria del libro, mucho en los comienzos, yo empezaba diciendo, ellos pueden volver. Decía, querer verificar, ellos pueden volver, querer verificar. Me refería al pánico de Julián por la continuidad del interrogatorio. Pensaba también al recordar este comienzo, que no es pasado. Hay una continuidad del daño. Estamos viviendo un modelo que ya conocimos, viviendo como en una especie de conmoción retardada, como si fuera un eco distorsionado, maquillado de la dictadura militar. Profundizan el mal y no el bien para cada individuo aislado y no el bien para toda la sociedad. Profundizan el mal. En este sentido, el libro, El bien absoluto, intenta estar en sincronía con este momento, con este tiempo que nos toca vivir. En otro capítulo, mi personaje Julián sufre una quemadura de ácido y es atendido en el Hospital del Quemado. Una vez atendido, prefiere no salir a la calle por miedo a ser detenido. Permanece en el hospital, deambula por los pasillos. Allí, en las salas de espera, la gente aguarda ser atendida durante larguísimas horas. La vida, desde la mirada de Julián, es en ese momento una gran sala de espera, donde la humanidad aguarda a ser curada. Mi intención al escribir fue darle voz a los que ya no la tienen. Hacerlos presentes, hacerlos hablar a través de Julián, a través de Tony, a través de Irene, a través de Gonzalito. En el libro hay menciones a escritores, hay menciones a pintores, a obras de arte, hay menciones a escultores, menciono a escritores, menciono a Jorge Semprún por el libro La escritura o la vida, a Marechal por su Adán Buenos Aires, menciono a León Tolstoy por Resurrección, un libro que tiene, no sé, más de un siglo, a La suerte está echada y al engranaje de Sartre, menciono al personaje Kio que aparece en La condición humana de André Malraux. Kio es un personaje que hace espejo con Julián en el libro. Y menciono a Julio Cortázar también por el cuento La puerta condenada. Ya lo van a encontrar cuando tengan la posibilidad de leer el libro. Pero a la vez no mencioné en el libro a otros escritores cuya, digamos, sustancia navega por adentro de la narración. Uno de ellos es Piglia, Ricardo Piglia, con su libro Respiración Artificial,
y el más reciente, su último gran esfuerzo literario, que es Los diarios de Emilio Renzi. No menciono a Mario Lebrero y las páginas geniales del Discurso vacío, que aparecían en una versión anterior, digamos, una mención al Discurso vacío, aparecían en una versión anterior que tuve que recortar en un diálogo entre Juli y Gabriel en el taller literario. No menciono a Andrés Rivera, que mencionó Yago, con La revolución es un sueño eterno, y no menciono a Saer con El entenado y el tremendo libro El río sin orillas. Bueno, el Adán Buenos Aires ya lo mencioné antes, pero quiero decir que lo tuve en mi celda en la cárcel de La Plata. Y sabía de memoria partes enteras del cuaderno de tapas azules, que era mi capítulo preferido. Después está Rodolfo Rabanal, que lo menciona en el epígrafe, y es un epígrafe breve, pero ese epígrafe breve es el timón de toda la novela. Ya lo van a leer. Admiro, esto es lo que escribí, admiro y pude disfrutar casi toda la obra de Rodolfo Rabanal, la recomiendo, pero quiero mencionar y recomendar una novela que se llama El héroe sin nombre, El héroe sin nombre, que fue la que más me conmovió a mí. Bueno, voy terminando. El libro, El bien absoluto, está escrito desde dentro de la oscuridad. Eso se van a dar cuenta. Y los personajes reales o ficticios van atravesando distintas situaciones para vivir o para morir. En el libro también hay dilemas éticos. El dilema ético de los médicos cuando Julián llega casi muerto al hospital Ramos Mejía. El dilema de los familiares de los presos legales que eran rehenes ante la continuidad del accionar guerrillero. Otro dilema, porque los familiares querían que cesen en las acciones políticas para evitar represalias. Está el dilema de Tony frente a la desaparición de su compañera Laurita. ¿Qué hacer cuando desaparece la persona amada? Está el dilema de Gabriela frente a la desaparición de Julián. Y está también el estupor en la cárcel por la muerte de Santucho en julio de 1976. Bueno, en la primera parte, el libro está dividido en dos partes, lo van a ver. La primera parte es Sótanos, ahí se narra la desaparición y la tortura de Julián, y Gabriel, el escritor, digamos el escritor principiante, intenta entrar en la mente de Julián y tratar de entrar en la mente y en el alma de Julián y narrar los pensamientos de Julián en los momentos tan tremendos de su desaparición. Bueno, para terminar, 3 renglones. El bien absoluto es también una historia de amor y fue una oportunidad única para leerme, para verme a mí mismo. Una oportunidad de oro para verme a mí mismo. Bueno, amigos, queridos, gracias por el aguante. Les propongo que nos tomemos un vino y brindemos por la vida. Que nos tomemos un vino, que brindemos por la vida y por un futuro mejor.